vamos a hablar de una técnica hermosa, de una herramienta maravillosa que es justamente la activación Kundalini. Es un proceso interno en realidad, es algo que va para adentro, ¿sí? Entonces, ya le aclaro algo. Lo que yo hago, ¿sí? El trabajo que yo realizo como facilitadora, es el de movilizar la energía, empezar a movilizar la energía en esa persona para que su energía vital comience a hacer ese proceso de despertar. Pero el despertar en sí es algo único, es algo que la propia persona lo va a ir realizando con su proceso, de acuerdo a su proceso evolutivo. Una sesión de Inner Dance, ¿sí? Lo que va a hacer es movilizar esa energía. Por supuesto que vamos a estar hablando de sanación en distintos niveles también, tanto físico, ¿sí? Sanación física, emocional, y cuando hablo de física, voy a estar hablando del cuerpo y también de lo externo, de la materia, de lo que nos rodea. Entonces, bueno, es una sanación que se va a producir a niveles que por ahí ni nos damos cuenta en ese momento, que lo estamos haciendo y estamos tocando cuestiones que en ese momento no nos damos cuenta, pero después sí, después es como empezamos a decir, wow, todo esto pasó, ¿sí? Y es un proceso muy tranquilo en realidad, que sí, a veces la persona puede experimentar esos movimientos, ¿no? Estamos hablando de movimientos corporales, por ahí ustedes, si tuvieron alguna experiencia, habrán o no experimentado esos pequeños o grandes movimientos físicos, corporales que vamos realizando a medida que sentimos la energía. Voy a siempre tratar de simplificar. Me gusta siempre que las cosas sean simples, sencillas. La activación Kundalini, me preguntan, ¿no? ¿En qué consiste esta activación realmente? Tenemos que tener en cuenta algo, imaginarnos de alguna manera que nuestra energía vital es como una serpiente, como una serpiente enroscada 3 veces que está en nuestro centro energético raíz, en nuestro chakra raíz. El chakra raíz tiene que ver con esta experiencia física, nos conecta mucho con la tierra, nos conecta mucho con lo cotidiano, se puede decir, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, esa serpiente está dormida ahí hasta que la despertamos o empieza a despertarse. Ese proceso de despertar que hace la serpiente la va haciendo de acuerdo a nuestros procesos, ¿sí? Todo lo que nosotras vamos haciendo va a hacer que esa serpiente se empiece a despertar. Yo les voy a contar algo que me pasó a mí, que yo no sabía lo que me estaba pasando. Después me di cuenta que tenía que ver con esto. Fue algo es algo muy intuitivo y eso es lo lindo que tiene, ¿no? A mí me pasó que estaba dando una sesión, ¿sí? De chamanismo, una sesión chamánica, armonización chamánica. En ese momento hacía sesiones presenciales, trabajaba con Reiki, chamanismo, ¿no? Y recuerdo que lo primero que me empezó a pasar fue empezar a mover las manos de forma involuntaria durante una sesión. No sabía por qué, mis manos se movían solas y yo empezaba como a sacar algo del cuerpo de la persona y a traer algo de arriba y bajaba y movía las manos y hacía movimientos sin entender qué era lo que me estaba pasando, pero me dejaba llevar. Nunca en ese momento ya no trataba de darle tanta mente, ¿sí? Sí, ya algo que aprendí también es eso, ¿no? A correrme de la mente. Entonces yo lo que hacía era, me empezaba a mover, hacía esos movimientos como gestos, mudras también que aparecen solos, ¿sí? En un tiempo después comprendí lo que me estaba pasando. En ese momento simplemente fluí. Fluí con eso, no le puse mente, tampoco me puse a preguntar demasiado, ¿no? A mis guías y demás, simplemente dije, bueno, lo siento como una herramienta que estoy canalizando en este momento, que estoy recibiendo o con la que estoy conectando y bueno, lo utilizo. Lo utilicé en ese momento, lo utilicé en otros momentos también. Y era como naturalmente mis manos, ¿no? Se iban moviendo, después a través de palabras también empiezo a salir de mi boca, ¿no? Palabras que por ahí no las comprendía, no las entendía y de esto también les voy a hablar dentro de un ratito porque tengo una experiencia hermosa que pasó hace muy poco. Entonces, nada, empezaba como a decir palabras que no tenían un significado, pero sí tenía una emoción profunda. Yo sentía algo profundo, como si yo realmente estuviera contando una historia o diciendo algo a través de esas palabras. ¿Qué era esto lo que me estaba pasando? Era el despertar
¿sí? De la Kundalini. No me había dado cuenta, fue un despertar así como muy sutil. Hay personas a las que les afecta muy fuertemente también, desde estados así muy de no sé qué me está pasando. Algunos piensan que se están volviendo locos, ¿no? Porque están haciendo, ¿no?, esos movimientos de repente en distintos momentos, y me pasaba también o en otros momentos, ¿no? Fuera de sesión. Pero hay veces que son más intensas, hay personas que les puede pasar con mayor intensidad. No significa que sea mejor o peor. En las sesiones que hacemos pueden haber movimientos. Hay algunos movimientos que son demasiado, demasiado extremos, ¿eh? Y hay otros que son muy sutiles y otros que ni siquiera se perciben, no existen, parecerían esos movimientos, porque el movimiento, y de eso se trata Inner Dance, es bastante interno, ¿sí? Si bien también vamos a trabajar, ¿no?, con movimientos externos y las personas pueden experimentar estos gestos involuntarios, ¿no?, de sentir, o incluso a veces pasa de que no puedo mover las manos. La persona está acostada, ¿no?, en medio de una sesión y quiere hacer un movimiento con sus manos y siente como si tuviera algo pesado, algo que le pesa y no puede hacer ese movimiento. Otras veces sentimos que alguien nos toca, ¿sí? Sentimos que hay presencias también, ¿sí? A veces nuestro proceso de despertar es un proceso, o de conexión, ¿no? Es un proceso que es largo, no siempre va a ser inmediato, algo que me pasa ahora y ya, wow, o alguien me dice algo y ya inmediatamente ya tengo todo eso activo, ¿no? Es algo que va a ir gradualmente, va a ir trabajando con nosotros. Cada persona va a experimentar lo que ella está preparada para experimentar. Y a medida que ella active su energía y se conecte más con esta energía, va a ir desarrollando nuevas claris, nuevas capacidades, va a ir despertando en realidad, despertando, de eso se trata. No es algo que yo voy a aprender algo, sino que yo voy a despertar esa capacidad innata que tengo en mí. Obviamente, desde Inner Dance está muy enfocado, y no exclusivamente, por supuesto, ¿no?, en principio, a lo que es la sanación física. Vamos a estar hablando un poquito de eso, y luego vamos a ver otros aspectos. La Kundalini va a representar esa energía vital, ¿no?, que tenemos ahí, y el despertar de esa energía se lleva a cabo a través de un proceso que es interno, que lo podemos llevar, ¿no?, en una sesión, por ejemplo, se empieza a movilizar la energía. Un facilitador hace eso. La Kundalini no te la va a despertar nadie. Lo que va a hacer es empezar a movilizar la energía, ¿sí? Moviliza energía para que ella empiece a darse la sanación, empiece a darse la conexión con determinadas capacidades, ¿sí? Pero el despertar completo es algo que es muy único, ¿sí? Yo podría pasar toda mi vida y no despertar totalmente esa Kundalini, ¿sí? No, yo no quiero decir que yo la tenga totalmente despierta, ¿eh? Está ahí, empezó a despertarse y empecé a conectar y demás, y después de mí va a depender seguir alimentándola, ¿no?, y seguir conectándome con esa energía, alimentando a mi energía. No me estoy hablando de algo externo, ¿sí? De mí depende seguir alimentando esa energía, que es mía, que es mi propio poder. Acá tenemos a Pai Vilarasa. Él es filipino, él es quien crea, ¿no?, descubre la activación Kundalini Inner Dance. ¿Sí? Inner Dance. La activación Kundalini es algo muy antiguo, ¿no? Y él descubre una forma de hacerlo, una manera de conectarse con esta energía, de despertar esa energía. Resueno y resoné enseguida con esta técnica, porque va a utilizar la música. Va a utilizar los sonidos como disparadores, como herramientas que nos permitan justamente viajar, de alguna manera también, ¿sí? Vamos a ver qué dice él con respecto a esta activación, ¿no? Es un trance consciente. Inner Dance es una danza interna que despierta tu energía y te conecta con tu esencia. Lo que él va a decir es que una vez encontrado la persona, lo recuerda por pura intuición. Es un recordar que estamos haciendo. Afirma que la danza interior no es algo que se aprende, es algo que recordamos.
Cuando tiene lugar el recuerdo, la energía comienza a alinear a la persona en múltiples dimensiones y la transformación interior y exterior es evidente. Es como si la persona se liberara repentinamente de una prisión de limitaciones y se despertara visiblemente a la verdadera naturaleza de sí mismo, no en días, sino a veces en minutos. Depende de la persona, puede pasar esto, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? Desde experimentando, recibiendo, ¿no? La energía, activándome también, cuando otro me activa, cuando me activo yo. Me ha pasado con mis consultantes también de ver que ellos lo que hacen es naturalmente es mover sus manos, llevan sus manos a esa parte de su cuerpo sin sentir, no saben lo que están haciendo, no se dan cuenta por ahí en ese momento que después yo les digo, sí, llevaste la mano a tal parte de tu cuerpo. Sí, me dicen. Y yo que los estoy viendo porque los tengo que ver, me doy cuenta de todo lo que está aconteciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llevan las manos a determinada parte de su cuerpo porque esa es la parte que necesita sanación, necesita activar, movilizar energía, está estancada en esa zona. Entonces, va llevando en distintas partes del cuerpo las manos, por ejemplo. Hay personas que empiezan como a solas, se empiezan a sacar, hacen el movimiento de sacarse algo, están liberando. Es algo muy, muy natural, muy intuitivo lo que hace la persona. Está guiada por dos, no es que lo hace sola también, por eso es que sí, existen los facilitadores, por supuesto que lo podemos hacer solos, ¿sí? Hay una autoactivación también, y después está el facilitador, que es el que ayuda a que esa energía se pueda empezar a movilizar, a que ella pueda conectar con su poder. No es que yo te despierto algo, sino que te facilito que puedas conectarte con tu poder. Yo, por ejemplo, lo que hago en ese momento, yo trabajo mucho así, por Zoom, entonces la persona acostada, ¿no? La tengo que ver a través de la cámara y yo empiezo a movilizar la energía, empiezo a hacer los movimientos, los gestos, los toques, utilizamos toques también, y utilizamos la música. Tiene una inteligencia el cuerpo y desde acá lo que hacemos es confiar en esa inteligencia. Entonces, Inner Dance no es algo que haces, es algo que te pasa fundamentalmente, no lo haces, te hace. No es una acción pasiva, es un estado del ser altamente activo, ¿sí? Esto es muy importante y para mí esto es fundamental. La persona no es que está acostada, no es que está acostada esperando que yo le haga algo. Ella es la que está movilizando la energía también. Yo empiezo a movilizar, trabajo, a veces puedo decir desde palabras, desde lo que voy sintiendo también, voy movilizando la energía y la persona lo que va a hacer es, ella misma, va a estar movilizando su energía. Yo no sé desde qué lugar. Puede estar totalmente quieta con los ojos cerrados y estar viajando profundamente, como podría también estar moviéndose, ¿sí? Continuamente, y en las dos va a estar sanando, ¿sí? Porque está haciendo justamente lo que su alma, su cuerpo necesita en ese momento. Y eso es lo importante, ¿no? Que la persona está sumamente activa. Inner Dance me gusta porque no tiene estructura. No es algo estructurado, es algo bastante flexible, que yo adapto, por supuesto, y esto es lo que el creador, el autor, Pai, quiere siempre compartir, y que es intuición y que es dejarse llevar, dejarse fluir con la técnica. Y por eso es que yo utilizo determinadas herramientas que son las que me funcionaron, me funcionan en la técnica. La enfermedad es la forma en que experimentamos físicamente un cambio emocional y energético que nos cura profundamente a través de la recalibración de un pensamiento, una emoción o un sistema de creencias desalineados que se manifiestan en forma corporal. Eso es lo que va a decir Pai. Entonces, desde esta mirada, ¿no? La enfermedad, el cuerpo en realidad, tiene un mecanismo de almacenamiento, ¿sí? De un sistema de creencias, creencias que vamos a estar hablando de creencias limitantes, probablemente, seguramente, porque son las que enferman, ¿no?
que están ahí generando todo tipo de enfermedades o condiciones que son temporales. Esa enfermedad se va a manifestar en lo físico, ¿sí? Para curarnos realmente. Para curarnos. Y parece paradójico esto, ¿no? Parece extraño, pero en realidad lo que viene a hacer es despojarnos de creencias limitantes, de ciertas limitaciones que vamos teniendo. Entonces, por supuesto que a raíz de esas emociones y displacenteras y demás, es que aparece el síntoma, aparece la enfermedad. Pero viene como un mensajero. Si yo tuviera que explicarlo con mis palabras, a mí me gusta ver a la enfermedad, al síntoma, como un mensajero. Y no apropiarme de la enfermedad. A mí nunca me van a escuchar decir estoy enferma o tal día estuve enferma, porque yo no me asocio de esa forma, ¿sí? Con la enfermedad. Hay personas que dicen soy diabética, ¿sí? Soy celíaca. Entonces es como si la enfermedad fuera su identidad también, ¿sí? ¿No? Yo soy una persona saludable y es real, yo soy una persona muy saludable. Y las muy poquitas veces, ¿no? que he tenido un desajuste en mi salud, por ahí por alguna gripe, digo, estoy sanando, me estoy sanando, no digo estoy enferma, estoy sanando. ¿Mm? Y eso va a ser algo importante también en cuanto a los decretos, en cuanto a nuestras palabras, a cómo nos percibimos también. ¿Cuáles son las raíces de la enfermedad? Nuestros pensamientos van a estar relacionados, nuestras emociones, las creencias, las palabras, lo que nos decimos, ¿sí? Las acciones. Bueno, hay un conjunto en realidad que van a dar como que son las raíces. Pai menciona dos: la toxicidad y la deficiencia. A mí me gusta llamarlo excesos o carencias. Siempre lo veo desde ese lugar. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de toxicidad física o excesos en lo físico con respecto a ¿qué? En lo físico, alimentación. Los alimentos ultraprocesados, la contaminación ambiental, todo eso enferma a nuestro cuerpo físico. Es una toxicidad, es un exceso, ¿sí? Exceso todo el tiempo, nos están metiendo en la cabeza, ¿no? Comer esto, beber esto, ¿no? Todo el tiempo. Y son alimentos que no son beneficiosos para nuestro cuerpo. La contaminación ambiental, pero ni hablar de eso. No lo vamos a desarrollar porque ya ustedes se deben imaginar, ¿no? Todo eso. Y con respecto a la toxicidad energética, ¿qué creen ustedes que puede ser la toxicidad energética? Ahí sí los dejo para que, si quieren escribir en el chat, yo los voy a ir leyendo. Esas cuestiones tóxicas, ¿no? O excesivas, ¿no? Que se exceden y que me afectan en lo energético. El entorno. Emociones. Muy bien, Nancy. Muy bien. Entonces, las emociones negativas son tan tóxicas como comer un alimento ultra procesado. Las personas con quien nos vinculamos, los lugares, las quejas constantes, las noticias, sí, las noticias, sí, las personas, sí, exacto. Entonces, hay personas que no accionan en su día a día, sino encienden las noticias y si no miran las noticias y continuamente te están bombardeando de un montón de información nociva que va llegando a lo profundo de tu inconsciente y no te estás dando cuenta por ahí. Y no te diste cuenta y miraste las noticias, después saliste para tu trabajo y llegaste a tu trabajo enojado, enojada, ¿sí? Molesto. Y eso es porque estuviste viendo algo desagradable, algo que en lo consciente no te diste cuenta, pero en lo inconsciente fue directamente. Entonces te estás alimentando de eso también. Hay un exceso hoy por hoy también en cuanto a esa información que nos va llegando, ¿no? De todos lados empieza a llegar, ¿no? Nos bombardean de todos lados de información. El cuerpo humano está hecho de energía. Energía también son los pensamientos, son las emociones. Entonces, nos van a afectar los pensamientos, las personas con las que no nos rodeamos y nos dicen cosas negativas, ¿no? Eso también nos está afectando. Cuando hablamos de deficiencia o de carencia física, también estamos hablando de alimentación. Cuando no ingerimos suficientes nutrientes de los alimentos que nos otorga la madre tierra, cuando no nos alimentamos, ¿sí?
de esa forma saludable, podemos decir, ¿no? Buscando conectarnos con la tierra, agradecer, tomar mucha agua, exacto. Ahí tenemos una deficiencia. Hay personas que no consumen agua, están durante todo el día. Ahí, el otro día hablaba con una persona que me decía, yo trabajo y estoy abocada a mi trabajo y paso horas sin ir al baño por ahí, ni siquiera me tomo un rato para ir a orinar. Entonces, fíjense esto, ¿no? ¿Hasta qué punto, ¿no? De alguna manera hacemos ese castigo al cuerpo también. Y después está la deficiencia de energía. Deficiencia de energía, también estamos hablando de amor. Necesitamos amor, necesitamos vida, necesitamos luz, abrazar un árbol, salir a caminar bajo el sol, tocar la tierra, conectarnos con la tierra. Eso también va a ser importante. En danza interior ya un poquito hablamos, ¿no? de la danza. Acá se va a utilizar música para realizar esa danza interna. Es una música muy particular, específica, que vamos a usar para poder hacer el movimiento. La activación se va a realizar a través de esa música. Va a buscar algo específico y es llevarte a conectarte con lo que es necesario, es importante para vos, pero también va a hacer algo y te va a incomodar. Es una música que en algún punto, no toda, va a buscar incomodar un poco a la persona a través, ¿no? de esa danza, de esa música. La persona va haciendo los pequeños movimientos, gestos, se va dejando llevar. No siempre va a suceder en la primera, ¿sí? A veces sí, por supuesto, depende de cada persona. Pero hay personas, hay consultantes, ¿no? que requieren, después de 3 sesiones, por ejemplo, empiezan a sentir, ¿no? el movimiento, y hay otras que enseguida se conectan. Hay otras que viajan desde el principio. Una consultante viene para, ella acuerda con Priscila 3 sesiones. Entonces, bueno, nos encontramos, le paso los datos del Zoom, ¿no? Para ingresar al Zoom, y ella no podía acceder al Zoom. Es decir, accedía, yo la podía ver, pero no nos escuchábamos. Ella no me escuchaba, yo no la escuchaba. Bueno, había un tema con el audio. Y yo recientemente había atendido a una persona, con lo cual sabía que mi dispositivo funcionaba bien, que el inconveniente lo tenía ella. Entonces, bueno, encontramos la manera de poder hacerlo, que ella pusiera la cámara, porque yo la podía ver, y el audio desde otro dispositivo y demás. Bueno, y lo empezamos a hacer. Empezamos a movilizar la energía, ¿no? Primer día, segundo día vuelve a pasar lo mismo con el Zoom, ella sin poder conectarse otra vez al Zoom, y me dice, ¿no? que encima para mí el Zoom es tan importante porque yo lo necesito para trabajar, porque quería empezar a trabajar en redes sociales y demás, y bueno, necesitaba esa herramienta porque tenía un proyecto laboral. Y me decía, y siento que estoy tan estancada, porque justamente el motivo por el cual ella toma la sesión es el estancamiento. Me siento estancada, que las cosas no fluyen y demás, ¿sí? Bueno, hacemos esto en la segunda sesión, charlamos un poco de eso, y durante la tercera sesión sucede la magia, se puede decir. Y es que ella, su micrófono empezó a funcionar, empezó a funcionar muy bien. Y decía, yo no le hice nada. Empezó a andar solo, ¿no? ¿Sí? Yo la podía escuchar, todo perfecto. Y le dije, porque vos lo hiciste, sí lo hiciste vos, le dije. Tenía un bloqueo, exacto. ¿Sí? Ella desbloqueó eso. Entonces, por eso yo les digo, es algo que se realiza a nivel físico del cuerpo, ¿sí? Es algo interno que lo vamos a hacer. Podemos movilizar energía en nuestro cuerpo físico, pero también vamos a estar movilizando en nuestra realidad, ¿sí? física, como es adentro es afuera. Recuerden esto. Entonces, ella hizo eso. Pasaron muchas cosas más en esa sesión, muy fuertes también, que ya iré comentando ahí. Tenía un bloqueo, se liberó, exacto, se liberó. Ella durante la segunda, ¿sí? la segunda sesión, lloró un montón. Ahí está, ¿no? Esta energía que empieza a movilizarse, y empieza a crear esa realidad. La persona empieza a crear su realidad externa, justamente también, que es producto de lo interno. Entonces, a través de los movimientos que la persona realiza, yo puedo saber qué proceso interno está llevando a cabo. A través de sus movimientos corporales, el facilitador
sabe, ¿sí?, qué procesos internos lleva, qué parte de su cerebro se está activando, hacia dónde está yendo. Es que en ese momento que la persona está en ese estado, que no es un estado alterado de conciencia, no está en trance, no pierde, nunca pierde el control, es decir, ella está viajando, ¿sí? Y no hay peligro en ese proceso, ¿sí? Es un proceso profundo de reconexión, justamente, con reconexión con muchas áreas pueden ser, desde estar viajando hasta encontrarse en el centro de la galaxia, por ahí. No va a pasar nada malo porque estamos dentro de un campo. Estamos abriendo en ese momento un campo, se hace una apertura de campo, donde yo entro ahí y voy haciendo los movimientos necesarios, lo que sea necesario para que es un campo exacto, un espacio sagrado, un campo cuántico, un campo sagrado, donde nos vamos movilizando. Yo me acuerdo que cuando hice mi comienzo, ¿sí? Era el comienzo de esta conexión, ¿no?, con la energía. Y haciendo mi práctica, porque vamos a hacer prácticas en la formación también, yo lo estaba haciendo, era la primera vez que yo estaba haciendo esto desde esto es esto. Antes ya lo había hecho inconscientemente, naturalmente, como quieran llamarlo, pero ahora yo lo estaba haciendo guiada, ¿eh? Entonces cuando empiezo a movilizar la energía, apareció mi abuela. En la sesión apareció mi abuela que ya había desencarnado, mi abuela había fallecido y estuvo ahí y yo la pude percibir y la pude sentir y me sentí una niña cuando vivía con mi abuela, por ejemplo. Entonces, claro, en ese campo puede aparecer algún ser de luz, por ejemplo, algún guía espiritual, y yo sé que mi abuela es una guía que me está acompañando. Mira, el facilitador facilita, ¿sí? Pone esta herramienta a disposición, ¿sí? Empieza a movilizar, moviliza energía, transmite información también si es que la siente necesario, ¿no? Si es que es importante para la persona, va a transmitirle información también, como si estuviera canalizando, a veces también. Otras veces me quedo callada porque siento que ya no tengo que decirle nada, ya la persona hizo su proceso, ¿sí? El facilitador hace que la energía se mueva muy bien, Majo, y la sanación la va a realizar la persona porque es activa la persona, no es pasiva, y por eso me gusta. Por eso es que me gusta el sistema, porque no es como un sistema donde vos te vas, te acostás y el otro hace todo por vos. La persona, una vez que está ahí acostada, ¿no?, y movilizamos la energía, podemos percibir desde, no sé, a mí me pasó esto, ¿no? De estar con alguien, ¿no?, que la persona totalmente con los ojos cerrados sin saber lo que está pasando, y yo acercarme y hacer esto, ¿no? Empezar a mover mis manos, y que la persona haga lo mismo, sin saber lo que yo estoy haciendo. Naturalmente empieza a moverse. La persona puede estar, no sé, moviéndose, ¿no? Y yo puedo ir y tocarle alguna zona, que son los toques, trabajamos con toques también. Entonces ahí también puedo saber, puedo sentir en qué áreas puedo ir a tocar, cómo tocar también, porque tenemos que aprender eso, ¿sí? Cómo hacer esos toques. Porque la persona va a recibir la sanación que necesita en ese momento, ¿sí? Como es un proceso tan interno, no es algo externo, no es algo que yo le estoy dando y dando a la persona, sino que es algo muy personal, se puede decir. Ella sabe y su alma sabe hasta qué límite, hasta dónde puede llegar con esa sanación. Entonces es también esa confianza que tengo. Y algo importante es que cuando hacemos esta sanación, abrimos un espacio sagrado y llamamos a los guías, a los guías que están acompañando a la persona para que asistan, para que nos den permiso y para que asistan todo ese proceso que estamos haciendo. Conexión con ancestros, maestros y guías. Durante una activación pueden aparecer, de hecho la persona misma puede estar viajando y conectándose con un ancestro o con un ser querido que ya falleció, que desencarnó, puede conectar con sus maestros, con sus guías, y el facilitador, la facilitadora, en ese momento también está haciendo un proceso, su propio proceso de sanación. Eso es lo que tiene de bueno, que cuanto más lo doy, más recibo también o más me estoy activando y también voy percibiendo. Hace poco en una sesión que hice grupal, dos chicas que habían ganado un sorteo que yo hice, ¿no?, para hacer la activación así como grupal pero íntima, ¿no?, a través del Zoom.
bueno, empiezo a movilizar la energía, estoy trabajando con ellas y con una de ellas en particular, yo empiezo a percibir, ¿no? Que hay alguien más con ella, que había un hombre. ¿M? Había un hombre ahí acompañando a esta persona. Y yo lo miraba y percibía que era como un aborigen o ¿no? Un moreno, y bueno, lo sentía ahí. Y de repente empiezo a sentir internamente, ¿no? Como que me está hablando, pero me está hablando en guaraní. ¿M? Entonces, yo sentí como activar en ese momento mi audio, ¿no? Porque ya se estaban viajando con la música y demás, y sentí hablarles en ese momento en guaraní y decir lo que él me estaba diciendo. Yo entiendo el guaraní. ¿M? Entonces se los iba a decir y en ese momento fue como que algo me frenó, no lo hice, ¿sí? Y bueno, pasó, ¿no? Pero lo anoté algunas cosas, ¿no? Lo que había pasado en ese momento. Bueno, cuando ellas vuelven, les pregunto, ¿no? Sobre su experiencia y demás, y una me dice, bueno, que había tenido, bueno, las dos, ¿no? Habían conectado y demás, me van comentando sus experiencias, y yo le digo a ella, mira, yo percibí que había un hombre con vos, ¿no? Como un hombre así como aborigen, que me hablaba en guaraní. Esto ya me dijo que había conectado, me mencionó a su abuelo, que justamente era guaraní. Y yo ahí fue como decirle, pero ese era el señor que yo vi entonces, ¿sí? Porque me estaba hablando en guaraní y me daba determinada información y demás, ¿no? Para que se la transmitiera, para decirle que él estaba, ¿no? Como que él estaba acá, pero más allá de eso de la presencia, ¿no? La importancia de la presencia. Ella me dijo que justamente eso era lo que habían trabajado en el día con la familia, ¿no? Como la presencia de ese abuelo, ¿no? Entonces, ese es un guía. Ese es alguien que está ahí del árbol genealógico, vidas pasadas. Es posible conectar con vidas pasadas, la persona podría llegar a ir a una vida pasada suya, verse en determinados lugares, épocas, y va. Y no, yo no la freno, yo le digo que siga, ¿no? Como que siempre antes, ¿no? De que entre en ese estado, lo que suceda va a ser perfecto. Si necesitas por ahí conectar con una experiencia pasada, va a ser perfecta, ¿no? Y en ese momento va a estar sanando esa historia también, esas memorias. En ese momento, ¿no? Donde la persona está en ese estado, que no es, vuelvo a decir esto, no es un estado alterado de conciencia, es un estado expandido, donde hay una expansión, ¿sí? Puede suceder de todo. Entonces, ir a una vida pasada puede ser una, conectar con ancestros, ir al útero, a la vida intrauterina, por ejemplo, sentirse un bebé y hacer pequeños, acomodarse como un bebé en posición fetal también puede ser una. Y eso a mí me está dando una información como facilitadora también. En ese momento, sí, ya me doy cuenta qué es lo que está pasando con ella, qué es lo que está sanando también esa persona o qué es lo importante para ella. Y más allá de que lo hablemos o no, lo importante es detectar que algo está pasando, que algo está sucediendo. Tenía una entidad con ella, ¿sí? Había una que no era muy buena y otra que sí, por lo que yo veía. Bueno, eso fue la segunda sesión. La verdad es que mucho no le dije sobre eso, no lo comenté. Y para la tercera sesión ella me dice, mira, hay alguien, yo siento que hay una entidad conmigo. Y le digo, sí, yo también lo había sentido la vez pasada, no como que se me pasó en realidad comentárselo porque hablamos de tantas cosas, ¿no? Pero bueno, empezamos la sesión y en esa sesión yo no vi ninguna entidad ahora durante la sesión, pero sí vi a alguien, a un hombre que estaba con un bebé, con una beba, y esa beba muy pequeñita, ¿no? Y el hombre como llorando, como un llanto desgarrador que tenía ese hombre. De hecho, yo le saco foto, y después se lo muestro a ella y ella puede ver la imagen del hombre, puede ver al bebé, fundamentalmente ella ve el bebé en realidad, ¿sí? O la beba, porque ella me decía que era una beba. Entonces, una vez que termina esa sesión, antes de mandarle la foto, yo le pregunto, ¿en tu familia hubo un bebé que murió y que eso le trajo mucho dolor a un papá? Un papá que perdió a un bebé, a un hijo, le digo yo, porque no le decía una mamá. A mí no me salía de preguntarle por una mamá, ¿no? Que por ahí lo habitual sería eso. Yo vi un hombre y le pregunté por el hombre.
Y bueno, y ella me manda después un audio, ¿no? Contándome todas las historias que hay, ¿no? De hombres que sufrieron justamente por la pérdida de hijos, ¿sí? Em, me doy bien. Entonces, en este caso, ¿sí? Ella me dice, sí, era mi bisabuelo, supónganse que se murió una hijita y él nunca pudo recuperarse, o un abuelo creo que era, nunca pudo recuperarse de eso. Después también volvió a pasar a otro hombre de la familia. Entonces, ahí estaban esas historias, ¿sí? Y eso era lo que ella estaba sanando en ese momento, estaba tocando eso. ¿M? Entonces, esto es así, no me doy cuenta de hacia dónde estoy trabajando, estoy sanando, ¿sí? En ese momento, y no es lo más importante darme cuenta, es sanar el árbol, exactamente, está sanando el árbol. Pai dice con respecto a la conservación de la energía, que es uno de los principios, solo podemos generar verdaderamente energía desde nuestro interior. Todo lo que necesitamos ya está dentro nuestro. Todo, solamente tenemos que empezar a generarla, a movilizarla. Habla de la totalidad y acá me voy a detener. Me voy a detener con este principio, ¿sí? Este es el cuarto principio. Y dice, lo voy a leer textual, ¿sí? Parte, totalidad. Cada cosa pequeña es parte de algo grande. En un intercambio circular hermenéutico, la parte refleja todo, mientras que el todo, recordar cómo las partes componen el todo, implica entender la naturaleza holográfica de entidades que se sustituyen a sí mismas a través de un campo de símbolos y espejos. Solo hay un momento, un ser, un espacio logrando la multiplicidad con el fin de experimentarse a sí mismo como una multitud de sus propios seres. ¿Quién es aquel que desea experimentarse? Es la divinidad, aquella, Dios, diosa, como quieran llamarlo, en su deseo de experimentarse es que hace esa división, entre comillas, y todos, absolutamente todos nosotros somos parte de esa divinidad. Incluso la oscuridad, sí, por supuesto, incluso la oscuridad, incluso los que están vibrando bajo y los que hacen maldades y demás, incluso ellos también, porque están en otro nivel de conciencia. Respetar el proceso en el cual está cada persona. No todos están vibrando en tu mismo nivel de conciencia. Puede ser, no sé, me sale decirte esto, puede ser que tengas a alguien de tu entorno que vos considerás que es una persona negativa, egoísta, tiene malas actitudes, siempre está enojado, ¿no? Siempre está de malas. Bueno, esa persona está en un determinado nivel de conciencia, ¿sí? Y no intentes cambiarlo. Es aceptar que está en un determinado nivel de conciencia y que por ahí necesita transitar esa situación por la que está pasando, porque es su nivel de conciencia. Por ahí vos tenés a algún ser querido, alguien que está pasando por una determinada situación y te gustaría tomar su lugar. No lo hagas. No vas a poder tomar su lugar porque es su proceso, ¿sí? Lo que sí podés hacer es empezar a hacer algo lindo y es empezar a sanar en vos eso que estás viendo afuera. Y acá cierro con eso, ¿no? Como yo soy el otro también, y todo lo que está pasando afuera forma parte de lo que tengo internamente, trabajo en mí para poder cambiar eso. Sí, por supuesto que a veces si necesito alejarme, me alejo, pero no me voy a alejar únicamente y, sos negativo, no te quiero ver. No. Te estoy viendo, te reconozco, veo cómo sos. Elijo alejarme porque no sos la persona con la que yo quiero estar o no vibrás en el nivel adecuado para mí o que me haga sentir bien, pleno, no me estás haciendo bien. Yo me alejo, ¿sí? Pero sano, limpio eso, lo hago con amor, ¿sí? Porque si yo me alejo de ese, ¿sí? Que me está haciendo daño porque él es el responsable o ella, ¿sí? Es la responsable de todo eso, me voy a encontrar con otro que va a actuar de la misma forma después. Se me van a ir apareciendo un montón de maestros negativos, por supuesto, para mostrarme eso. Entonces, lo que yo voy a hacer es por mi salud mental, ¿no? Para mi bienestar, me voy a alejar, pero lo voy a trabajar en mí también.